Bienvenidos al curso de KNX avanzado de OARTEC. Mi nombre es Enrique Barrera, soy el tutor de este centro de formación y bueno, muchos de vosotros ya me conocéis porque habéis hecho con nosotros el curso Partner. En cualquier caso, a todos bienvenidos. En este curso vamos a tratar de profundizar, como ya sabéis, en algunos aspectos concretos de la aplicación del estándar KNX como bus de instalación domótico dentro de las diferentes aplicaciones que se pueden utilizar con él, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de climatización, de iluminación, de seguridad. ¿Sí? Vamos a ver los principios básicos que como mínimo tenemos que conocer para ser capaces de integrar con éxito en una instalación aspectos tan diferentes como los que hemos mencionado y que muchas veces requieren de ingenierías o instaladoras especializadas. Nosotros como integradores tenemos que llegar a abarcar un poquito el conocimiento de todas ellas para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la instalación y en una instalación de estas en las que todo va a funcionar conjuntamente, que todo ello también esté integrado adecuadamente, ¿no? Eso va a ser uno de los aspectos, ¿no? Profundizar en cada una de las instalaciones que luego se van a integrar. Hay otro aspecto importante igualmente, que es profundizar en cómo tenemos que diseñar una instalación y cuáles son algunas de las características importantes del estándar KNX que a lo mejor quedaron un poquito mencionadas sin más en el curso básico, como son, por ejemplo, el tema de los flags o el tema de los acopladores, y que hay que desarrollar con más profundidad a lo largo de este curso. Así que, si os parece, empezamos ya con este tema, que como veis, su título es Planificación segura en instalación KNX, que no trata más que de hacer una serie de consideraciones, o de plantear una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una instalación de este tipo para asegurarnos de que la instalación va a funcionar, y que además va a ser resistente a los fallos. En una instalación de este tipo, de lo que se trata es de tener una instalación que sea segura. Tiene que ser como mínimo una instalación domótica tan segura como una instalación convencional, y lo normal es que sea bastante más segura y que sea resistente a fallos, porque, bueno, a lo mejor vamos a utilizar en ella funciones de alarma o de supervisión, como dice aquí, de ventanas o puertas. Incluso podemos hablar de integrar alarmas antirrobo, antiintrusión, por supuesto seguridad técnica, de incendio, inundación, incluso de fallo de suministro eléctrico. Hay que tratar de conseguir que nuestra instalación permanezca conectada, que nuestra gestión remota no se vea interrumpida en algún momento por un fallo que nos deje descolocados, que estemos a 1000 kilómetros de la instalación y no podamos acceder a ella. O sea, intentar hacer un diseño que nos permita, como dice incluso en el último punto, que incluso ante el fallo de alguno de ellos, pues el sistema quede seguro y quede protegido para evitar que un simple fallito de un componente pueda provocar un desastre en la instalación. Así pues, tal como decíamos al principio, vamos a ver una serie de consideraciones, primero desde el punto de vista de software y después, más adelante, desde el punto de vista del hardware. Todas ellas importantes porque al final este sistema comprende de ambas partes, se comprende de ambas partes, ¿no? Tenemos una parte de instalación, una instalación que es el bus, y otra parte que es esta que tenemos aquí, en la que vamos a ver pues qué tendremos que tener en cuenta desde el punto de vista de la monitorización o supervisión cíclica de los telegramas. Es una técnica para poder asegurar la comunicación, incluso en el caso de un fallo de un componente, la prioridad que tienen que tener los telegramas para asegurar que salvaguardamos la integridad, o que, mejor dicho, que conseguimos que los telegramas importantes lleguen en su momento cuando hacen falta, evitar que esos precisamente sean los que puedan perderse. E incluso el comportamiento muy importante, que a veces se olvida, de reinicio del bus. En el caso de que, por ejemplo, falle la alimentación, luego retorna, es como si dijéramos qué tiene que hacer un ordenador cuando se resetea. Todos estos temas los vamos a ir viendo por separados. Así pues, desde el punto de vista del software, habría que empezar quizás hablando de una técnica muy interesante, como es la de la monitorización o supervisión cíclica de los telegramas. Esto lo que consiste, y vamos a ver luego un ejemplo, es que permite al actuador tomar una decisión en el caso de que deje de recibir telegramas del sensor
en cuestión. Pues si se trata de un anemómetro, que es el que avisa de que puede haber un exceso de viento, o de un elemento que informa constantemente de que tenemos tensión en un bus, o un detector de presencia que informa de que van a entrar a robar, pues la pérdida de comunicación con uno de ellos debe de permitir tomar medidas de actuación al actuador. De esto se trata. Se van a enviar telegramas cíclicamente. El actuador va a estar esperando estos telegramas y en el caso de que deje de recibirlos, perdón, pues automáticamente no se va a quedar impasible, sino que va a tomar una decisión, va a actuar y de esta manera nuestra instalación va a quedar segura, aunque se haya llegado a interrumpir la comunicación entre el sensor y el actuador. Una aplicación típica de esta técnica del envío cíclico de telegramas con la monitorización por parte del actuador es el de la alarma por exceso de viento en un toldo. Allí, por ejemplo, tenemos un toldo que está recibiendo constantemente telegramas de tranquilo, que no hay vientos. O sea, nosotros tenemos el detector que está marcando una salida de alarma, en la cual me dice cíclicamente cada 10 segundos, como marcamos aquí, por ejemplo, que no hay viento, que no hay viento, que no hay viento. Y pasado un determinado tiempo, ¿sí? Si el actuador ve que ha dejado de recibir estos telegramas, como dice aquí, 30 segundos, por ejemplo, suponiendo que cada 10 segundos lo enviemos, pues entonces lo que va a hacer él va a ser irse a la posición segura, o sea, recoger los toldos automáticamente. No está esperando que le digan recógete que hay exceso de viento, sino todo lo contrario. Lo que está esperando es el siguiente telegrama de que puede permanecer desplegado porque no hay riesgo de exceso de viento. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del software, o sea, de la parametrización, de la configuración de los aparatos del sistema, algo que hacemos, como ya sabéis, con el ETS, es el tema de la prioridad de los telegramas. Es algo que muchas veces olvidamos hacer, pero que realmente es importante y que, como ya vimos en el curso básico, está contenido dentro del campo de control. Esto permite, como dice aquí, asegurar que los telegramas llegan lo antes posible a su destino. Lógicamente, los telegramas tendrán una prioridad en función de lo crítico que la información que transporta pueda resultar. Estas prioridades se configuran en cada objeto, como ya recordáis, es una propiedad, es un flag que pertenece exclusivamente al objeto, en el cual podemos ya allí parametrizar dentro de 3 niveles diferentes lo que podemos configurar en cada telegrama. Hay un cuarto nivel, un nivel más alto, que es el nivel de sistema, que ese nosotros no lo tocamos. Seguimos recordando lo que son conceptos del curso básico. Ese cuarto que no tocamos, en realidad sería el más elevado, sería la prioridad del sistema, que solo la emplea el ETS durante la programación. Recordamos también que una instalación puede estar en marcha, puede estar funcionando, mandando telegramas entre diferentes componentes y a la vez podemos estar programándola desde el ETS, lo cual es una gran ventaja de cara al mantenimiento. Y hay 3 prioridades que son configurables, como son la prioridad baja, la alta o la de alarma. La de alarma, por ejemplo, que la asignaremos a un detector de incendios o a un detector de inundación o incluso de intrusión. Una prioridad alta, que sería la prioridad que habitualmente le daríamos a los objetos que tuvieran que transmitir información del propio usuario, pues enciéndete, apágate una luz, que tienen que tener en principio más prioridad, como es lógico, como comentábamos ya en el curso básico, creo recordar, que aquellos objetos como por ejemplo la transmisión de una temperatura cuya utilidad va a ser simplemente mostrarla en una pantalla, que ahí si hay un pequeño retardo el usuario no lo va a poder apreciar, mientras que si se produjera un retardo, que no es tampoco muy factible porque el ancho de banda del bus normalmente es más que suficiente, pero bueno, en el caso que tuviéramos que decidir, lógicamente habría que dar prioridad a la orden del usuario para que éste no pudiera o no sintiera ningún tipo de retardo sobre la orden que le está queriendo transmitir al bus. Algo también muy importante que a menudo se olvida a la hora de hacer una instalación y se olvida simplemente porque se deja para el final y al final vas ya un poquito desbordado, pero que es muy importante,
y hay que tenerlo en cuenta en la planificación desde el principio de la instalación, es qué sucede en el caso de que el bus pierda la tensión. Bueno, no, es que puede pasar, quiero decir, a lo mejor no tenemos en cuenta diciendo hemos puesto un SAI, además hemos puesto una fuente de alimentación interrumpida, pero al final llega un momento en el que hay un día en el que falla la alimentación al bus. ¿Cómo se reinicia esto? Especialmente si hay funciones lógicas, ¿qué sucede? Si hay cargas motorizadas, como dice aquí, si tenemos bombas de agua o de gas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a poner en marcha a lo loco una vez que se retorne la tensión al bus? Entonces, hay que prestar atención porque estos son parámetros que encontramos habitualmente en la programación de los componentes bus que te dejan elegir qué comportamiento decides a la hora de que vuelva la tensión al bus, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es ya mirar esos parámetros que típicamente nos permiten escoger si queremos que el estado sea el mismo que tenía antes de la caída del bus, o que quede apagada o que quede encendida, dependiendo de lo que tenga que hacer cada carga. Para asegurar un buen funcionamiento, incluso en el caso de que haya una caída de tensión, como decíamos, podemos aplicar también diferentes técnicas, ¿no? Aparte de que, como ya hemos dicho, la mayoría de los aparatos permiten definir estado que tienen las salidas o que han de tomar las salidas después de la caída de la tensión y del retorno de la tensión al bus. Hay, por ejemplo, fuentes de alimentación que tienen una salida dependiente del estado de la alimentación. Nosotros empleamos ahí, por ejemplo, una fuente de alimentación ABB, que tiene la fuente ininterrumpida, no sé si el otro modelo también lo tiene, no recuerdo ahora mismo, que tiene un contacto que directamente, en función de que esté recibiendo o no alimentación, ya está abierto o cerrado. Lo cual, si tenemos otra parte del bus u otro segmento de bus que no ha perdido la alimentación, pues a lo mejor nos puede servir para indicarnos el estado, ¿no? Y desde luego va a servir a lo mejor para mandar una señal de reinicio en un momento determinado en el momento en el que se retorna la tensión al bus. También se puede emplear un relé temporizado convencional que esté conectado a una entrada binaria, como dice aquí, que enviará información a una dirección de grupo e informa del retorno de la tensión. Y a partir de ahí hacemos o desencadenamos los elementos, luego veremos también que podemos hacerlo un envío de una escena al principio, ¿no? Pero en cualquier caso tener un relé que con una temporización, desde el momento en el que se reinicia la tensión al bus, espera un tiempo a que todos los aparatos se reinicien y una vez que se han reiniciado ya esté en condiciones de recibir esa instrucción de decir, bueno, esta es la situación inicial. Por último, también se puede emplear un módulo de entradas binarias. Cuando dice aquí de la tensión adecuada, pues lógicamente se entiende que si lo que estamos monitorizando es la tensión de alimentación de 230 voltios, vamos a emplear un módulo cuyas entradas trabajan a 230 voltios. Son módulos, por ejemplo, la ABB tiene un módulo de 4 o de 8 entradas binarias que admite 230 voltios de alta impedancia, con lo cual no está consumiendo, no está generando tampoco calor, y que permite medir o monitorizar el estado de esas entradas. Incluso le permite que en el caso de que él mismo haya perdido la alimentación, en el caso de retornar la alimentación, lo primero que haga sea una lectura del estado de estas entradas para asegurarse que a continuación, ¡pum!, lo reenvía al bus y entonces ya los elementos que dependen de esa reinicialización puedan hacerlo adecuadamente. Los telegramas, una vez que ya tenemos, por la técnica que hayamos escogido, según hemos visto en la transparencia anterior, un aviso de que ya ha retornado la tensión, pues a veces con un telegrama no tenemos suficiente, es lo más normal, sino que necesitamos a lo mejor diferentes informaciones, como dice aquí, pues un paro de bomba, un punto de consigna, una válvula de agua cerrada, en definitiva, una serie de informaciones totalmente distintas para las cuales simplemente podemos, por ejemplo, emplear un controlador de tipo escenas secuenciales, que lo que hace es que a partir de esa orden que hemos generado con nuestro relé temporizado o con nuestro detector de entradas binarias de 230, generar una secuencia de órdenes destinadas a direcciones, a diferentes direcciones de grupos de reinicio que nos ponen o nos posicionan todo el sistema en el modo de funcionamiento que por defecto debe de tomar según lo que hayamos analizado, ¿no?, según cómo lo hayamos diseñado, en el momento en que se vuelve a enchufar. Es, como decíamos antes, un ordenador que hay que resetearlo y tenemos que tener muy claro qué es lo que va a hacer una vez que haya hecho el reseteo. Entonces, claro, no es lo mismo, por ejemplo, un termostato, a qué temperatura se nos va a posicionar. A lo mejor no hace falta porque a lo mejor el termostato ya tiene claro cuál es el valor que tiene que ponerle, o el estado de una válvula de agua, en fin, o el paro de una bomba,
queremos asegurarnos diferentes componentes que empiezan a trabajar de la manera que a nosotros nos convenga y luego ya pues el sistema irá funcionando, se irán actualizando los telegramas, los estados, pero hay un primer momento crítico, que es el momento en que se reinicia, que diferentes cargas tienen que estar en diferentes estados y eso es lo que ahí controlamos. Y para ello, el emplear eso, unas secuencias, unas escenas, pues es algo que a lo mejor no nos planteamos a primera vista, ya que estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar que las escenas son algo como una herramienta de confort para poder poner varias luces, varias personas, ¿no? Tienen esta aplicación también muy interesante. A continuación vamos a ver una serie de consideraciones, pero ya no del software, sino del hardware, o sea, cómo tenemos que de alguna forma plantear la instalación, y aquí tenéis un resumen de una serie de puntos, en los cuales dice procurar diseño de sistemas distribuidos. Precisamente se trata de que el BuscaNX es un sistema distribuido. Y vamos a hacerlo un poquito distribuido desde el punto de vista también de la lógica, ¿no? Los controladores lógicos que queden distribuidos para evitar que toda la lógica quede concentrada en un único punto que se podría convertir en un talón de Aquiles del propio sistema. Estos módulos lógicos también se pueden distribuir entre las líneas para hacer que si una línea cae, pues no caigan todos ellos, o no concentrar demasiadas funciones lógicas en el software de visualización, especialmente si este reside en un PC, que ya sabemos que puede colgarse o que puede desconectarse o que hay que reinicializarlo. Tampoco hay que abusar mucho de los actuadores con múltiples canales. Es una cuestión de equilibrio entre el precio, lógicamente, y la seguridad de la instalación. Hay que aprovechar la ventaja del filtrado de los acopladores de líneas y también configurarlos adecuadamente para intentar evitar que haya un exceso de telegramas que pueda provocar que demasiadas colisiones lleven al final a una pérdida de comunicación en determinados momentos. No alimentar dos segmentos de la línea desde una fuente de alimentación KNX. Ya sabemos que hay fuentes de alimentación que lo permiten, que tienen la salida de bus por un lado y además una tensión o una salida auxiliar que a través de una bobina permite alimentar dos segmentos, pero en el curso básico me parece que algunos ya lo hemos comentado, que si bien el control distribuido aporta la ventaja de que cada componente, si cae, pues no provoca un fallo muy crítico del sistema, ya que solamente afecta a las cargas que tiene asociada o a las funciones que tiene asociada. El caso de una fuente de alimentación es un caso un poquito especial, porque una fuente de alimentación puede afectar a todo un segmento, que en principio pues pueden ser 64 aparatos, y entonces realmente la calidad de una fuente de alimentación puede ser una causa importante. Mucho más si estamos alimentando desde una misma fuente dos segmentos de línea, ¿no? Entonces aquí el utilizar la independencia eléctrica de cada uno de los segmentos es una ventaja desde el punto de vista de seccionar o de se hace una selectividad de los fallos, de manera que el fallo de un componente no acarree, estamos hablando a lo mejor de terciario fundamentalmente, ¿no?, pero no acarree la caída completa de la instalación. Y por supuesto, convendrá, nosotros la verdad es que procuramos mucho en nuestras instalaciones el tener en cuenta que hay que garantizar la alimentación del bus incluso en caso de caída de tensión, y para eso ya tenemos estrategias claramente definidas que nos permiten incluso que el bus reaccione en caso de pérdida de la seguridad, en caso de pérdida del SAI, incluso que en ese momento, por ejemplo, pueda avisarnos y darnos un mensaje de que se ha quedado sin SAI a la vez que lo puentea y a la vez que sigue funcionando el sistema. Vamos a ver, cada uno de los puntos anteriores los desarrollamos a continuación en las transparencias porque tienen bastante interés. Entonces, aquí veis, por ejemplo, que estamos hablando de la parte de sistema distribuido con controladores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un sistema de control distribuido, es lo que tenemos habitualmente con KNX. Entonces, en él cada dispositivo es autónomo, ¿sí? Si falla un elemento, como decíamos antes, pues solamente falla su conexión directa, ya sea sensor o actuador. Pero si se emplean módulos lógicos, se pierde parte de ese concepto de control distribuido. Como mínimo, desde aquí, lo que hay que hacer es asegurar una conexión directa que permita por lo menos encender y apagar esa carga, un accionamiento on-off de cada carga de forma manual. O sea, que no tengamos, por ejemplo, una carga que solamente dependa de una escena que está en un controlador, ese controlador falla y automáticamente perdemos el control de esa carga, que se nos puede quedar encendida, por ejemplo, o en funcionamiento, hasta que venga el técnico a sustituirnos el aparato correspondiente. Eso no debe de hacerse. Lo que debe hacerse es poner algún punto de la instalación
que permita, o sea, alguna asociación de grupos que permita de manera directa a esa carga actuar sobre ella para poderla apagar en un momento determinado en caso de necesidad. Si en la instalación en la que tenemos puestos nuestros controladores lógicos hay acopladores, entonces se recomienda, como dice aquí, emplear los controladores en diferentes líneas. ¿Por qué? Pues porque, claro, los controladores lo que hacen es unir telegramas o realizar funciones entre telegramas de diferentes componentes de nuestra instalación. Si los vamos repartiendo a través de la instalación en aquellos puntos donde trabajan con los telegramas de su zona, evitamos que esos telegramas tengan necesidad de atravesar los acopladores. De esta forma lo que estamos es limitando cuellos de botella que se puedan producir en la instalación, sobre todo si tenemos instalaciones en las que la línea principal no es TCP/IP, sino que es de bus CANX, porque hoy día con los acopladores también podemos jugar. Podemos hacer acopladores entre línea CANX y líneas TCP/IP. En ese caso, el problema de cuello de botella desaparece. Pero aún así, por el tema de la bidireccional de telegramas, puede ser interesante que lo que es las funciones lógicas de cada zona estén agrupadas en controladores que estén repartidos. O sea, no poner un controlador único al cual tengan que llegar todos los telegramas, que realice todas las funciones. Esto es algo muy habitual cuando se emplean sistemas BMS muchas veces o sistemas SCADA grandes, ¿no?, que integran diferentes componentes de una instalación. Entonces parece que toda la lógica tiene que residir allí. No, no es lo lógico. Quizás lo más adecuado, como dice aquí, e incluso de cara a lo que es la carga que pueda suponer para la comunicación en el bus, pues es distribuir esos controladores en las diferentes líneas. Liberamos las tablas de filtro de los acopladores, disminuye el número total de telegramas de la instalación y, por supuesto, aumenta la tolerancia a fallos, ya que si cae un segmento de línea, eso no significa que caiga toda la lógica de la instalación, sino solamente la del controlador que tenga asociada a esa parte, ¿no?, que normalmente va a afectar a esas cargas. Así que si hay un programa de visualización y control, típico, lo que acabo de mencionar, un SCADA o algo así, procurar no centralizar en él demasiada función de control. No hay que renunciar a todas ellas, pero procurar que no sea el corazón de la instalación y desde luego si se trata de un PC donde nosotros tenemos ese software, pues meterle por supuesto un SAI, que este aparato ya sabemos que a pesar de estar alimentado puede darnos problemas, pero por lo menos que no sean por falta de tensión o por un corte de tensión. Y no hay que olvidar, tenemos que proporcionar una opción de control como pulsador mecánico o un pulsador de estos que son una pequeña pantallita que asegure una maniobra de emergencia o en el caso de que haya caído el controlador correspondiente. Otro aspecto importante desde el punto de vista de la instalación, desde el punto de vista hardware, es cómo emplear los actuadores de múltiples canales. Como ya hemos comentado, esa es una solución económica, una solución que abarata costes, ya que el precio por salida se abarata bastante desde el punto de vista de precio de coste de aparato. Pero claro, el fallo de un solo aparato, como dice aquí, al final puede dejar sin servicio a múltiples cargas. Los instaladores saben que cuando tenemos un edificio de uso público tenemos que asegurar que tenemos diferentes circuitos con diferentes protecciones para una misma zona, que en el caso de que caiga una protección no se nos quede completamente oscuras, ¿no? Si tengamos 2 o 3 circuitos de iluminación que vengan alimentados desde protecciones diferentes, en el caso de que caiga una de ellas, la zona no se queda completamente oscura. Bueno, desde el punto de vista de la lógica, habría que hacer lo mismo, desde el punto de vista de la instalación hardware, habría que hacer lo mismo. Habría una solución de compromiso, como dice aquí, que habría que aplicar, que sería asignar, como vemos aquí, dos salas, la sala 1 y la sala 2, a la cual tenemos los canales de dos actuadores. O sea, empleamos dos actuadores en lugar de uno solamente, tienen múltiples salidas, pero para asegurar que no se nos queda ninguna de las salas a oscura, tenemos que del actuador 1, un canal, por ejemplo, el luminario de la puerta, ese viene del actuador 1, ¿no?, y está en la sala 1. Pero la luminaria de la ventana vienen del canal A del actuador 2, por ejemplo. Entonces, canal A es para la sala 1 de dos aparatos distintos, actuador 1 y actuador 2. Mientras que la sala 2, por ejemplo, pues aquí tenemos otra vez los dos mismos actuadores que sus salidas están conectadas a los diferentes circuitos de esa misma sala. ¿Qué sucede? Si cayera el actuador 1, por ejemplo, se nos caería un circuito de la sala 1 y un circuito de la sala 2, pero todavía tendríamos funcionando un circuito de la sala 1 y otro circuito de la sala 2. Con esto hemos conseguido
que el fallo de un aparato de salidas múltiples no nos deje a oscuras completamente una zona con el consiguiente riesgo e incluso incumplimiento de lo que dice el reglamento. Un componente fundamental desde el punto de vista de la protección de la instalación, o sea, de la seguridad del funcionamiento de la instalación, son los acopladores de línea o acopladores de área. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo veíamos esto en el curso básico, es importante, hay que remacharlo un poco, porque aíslan cada segmento de los posibles fallos eléctricos de los demás. O sea, si cae la fuente de alimentación de un segmento, como la alimentación de cada segmento es independiente de lo demás, el acoplador de línea produce un aislamiento eléctrico, simplemente se pierde ese segmento, pero no se pierde el funcionamiento de los aparatos que están conectados en otro segmento separado de él por un acoplador. A mayor número de acopladores, por tanto, tendremos mayor tolerancia a fallos. Claro, esto es, como siempre, una cuestión de equilibrio entre costes y también funcionalidad, ¿no? Poner acopladores también complica un poquito la vida del integrador, ya que para poder ver, por ejemplo, monitorizar los telegramas de un segmento de líneas, ¿sí?, tendremos que conectarnos, si queremos ver todos los telegramas, a ese segmento de líneas, ya que si no, muchos telegramas que no están contemplados en la tabla de filtro del acoplador del segmento donde conectemos nuestro ETS, simplemente no van a llegar a él porque no están destinados para pasar. Un buen punto para conectarse puede ser a lo mejor el sitio donde esté la visualización, ya que allí sí que tenemos normalmente abierto el camino a través de las tablas de filtros de muchos más telegramas, pero aún así no van a llegar todos. Con lo cual, pues claro, esto es conveniente saberlo porque en un momento determinado podemos jugar con los parámetros de los acopladores y reprogramarlos o activarlos para que temporalmente al menos, desactivarlos quería decir, para que temporalmente al menos su tabla de filtros no funcione, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al final hay que poner estas tablas de filtros en funcionamiento, hay que hacer que los acopladores funcionen como tales para que, como dice aquí, se evite la acumulación de telegramas, especialmente cuando tenemos controladores, como hemos dicho antes, que van a utilizar muchos más objetos o muchos más telegramas a lo mejor de los meramente debidos a un actuador o a un sensor, sino que además hay elementos o telegramas intermedios que son resultados de funciones lógicas que al final se convierten en entradas para otras funciones lógicas. Estamos hablando de KNX, pero cuando hablamos de una instalación inteligente no está solo KNX, hay más elementos, ¿no? Por supuesto que, como dice aquí, los elementos de bus son una parte importante y hay que alimentar, hay que asegurar la alimentación de ellos porque los aparatos, como dice aquí, se alimentan a través del bus, ¿no? Pero también hay elementos, por ejemplo, de telecomunicaciones, como decíamos al principio, que si caen nos van a provocar que en un momento determinado perdamos la posibilidad de intervenir o de monitorizar nuestra instalación. Con lo cual, en principio, habría que tener en cuenta que habría que alimentar de manera segura pues, los 12 voltios que alimentan habitualmente la interfaz KNX-IP, el módem o el router que está implicado en la comunicación, si tenemos pasarela GSM, GPRS, en fin, todos aquellos elementos involucrados, los switches, todos los elementos que al final vamos a emplear para comunicar no solamente los componentes bus, sino cualquier otro elemento que al final intervenga en la comunicación. Por supuesto, una centralita de seguridad y sus elementos de alarma. Hombre, una centralita de seguridad ya vienen con sus baterías, incluso hay algunas que funcionan exclusivamente con baterías, precisamente para independizarse de los fallos eléctricos, ¿no? Pero aún así, si tenemos una central de alarmas de este tipo, tenemos que garantizar de que tenemos el control sobre su alimentación, de que no puede quedarse sin alimentación sin que lo sepamos. Comento que habitualmente las centralistas de seguridad no solamente tienen sus baterías, sino que además nos informan de las caídas de tensión, o sea, ya están preparadas precisamente por tratarse de elementos de seguridad para avisarnos. Los PCs, especialmente cuando tienen sistema de aislación o peor aún, elementos o programas de control que intervienen de manera lógica sobre las entradas y salidas de los demás componentes, pues lógicamente también hay que ponerlos con una alimentación ininterrumpida. Y luego, pues a lo mejor hay que tener en cuenta también que hay persianas o puertas de acceso o cerraduras eléctricas que tenemos que valorar si en un momento determinado, si cae la tensión, puede ser crítico el mantenerlos alimentados o no. Para conseguir
esta seguridad existen dos soluciones típicas, que son la fuente de alimentación ininterrumpida KNX, que se puede colocar en un segmento de bus, o sea, coger una fuente como esta que tenemos aquí, que es, la hemos empleado bastante en las instalaciones nuestras, que es de ABB, tiene ya el módulo, como veis aquí, 4 bornas, con lo cual permite por un lado cargar el módulo de baterías, que lo tenéis aquí detrás, y por otro lado monitorizar incluso hasta la temperatura de carga para asegurar que la carga la hace de la manera menos perjudicial para este módulo de baterías. Y entonces esto alimentaría simplemente un segmento de bus, ¿sí? Y por otro lado los SAIs. Bien, claro, parece a priori que el SAI es más efectivo. Aquí tenéis un SAI de Eaton, que también la verdad es que es un SAI bastante robusto, pero parecería, decía, que esto del SAI es como una solución más genérica y seguramente más importante. Bueno, hasta cierto punto lo es, porque si hemos dicho que tenemos que alimentar no solamente el bus, sino una serie de elementos, como por ejemplo los switches o los routers o las pasarelas GSM, pues parece que es evidente que no podemos conformarnos con mantener alimentado el bus. ¿Pero eso significa que no debamos de emplear una fuente de alimentación ininterrumpida? Yo opino que no. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado incluso. Un buen SAI, en concreto no este de Eaton, todavía este Eaton no nos ha fallado, pero yo ya no me fío de ninguno. Un buen SAI ha caído y fijaros la cosa curiosa que es que, claro, nosotros alimentamos todo nuestro sistema desde el SAI, resulta que el SAI cae. Teóricamente los SAI se bypassean, o sea, este SAI de Ito es un SAI interactivo que se bypassea, se puentea él solo en caso de que falle, pero puede fallar ese bypass, puede fallar la propia electrónica del SAI. En ese caso, ¿qué sucede? Pues que curiosamente tendremos alimentación, ¿sí? Las luces estarán encendidas, pero llegará un momento en el que, como el bus no recibe tensión porque el SAI se ha descargado y no ha sido capaz de puentearse o ha fallado simplemente, no podremos ni siquiera apagarlas. Habremos perdido el control de la instalación en una de las peores situaciones posibles, que es con cargas encendidas, cargas apagadas, cargas a medio funcionar, y no podremos hacer nada sobre ello. ¿Qué técnica empleamos nosotros? Bueno, pues cogemos y si tenemos un solo segmento de línea, pues ponemos una fuente de alimentación con su batería de este tipo, ¿sí? Y entonces en esa línea ponemos un módulo de entradas binarias que me monitoriza la tensión a la entrada y a la salida del SAI. Si tengo tensión a la entrada y no tengo a la salida, ¿qué quiere decir? Que el SAI ha fallado. En ese momento, mediante un par de relés, una maniobra que la tenemos descrita y que, bueno, si queréis ya la comentamos cuando vengáis a las clases prácticas, pues conseguimos puentear el SAI mediante un par de relés y a la vez ya damos una señal directa a, como tenemos tensión, podemos tener el router funcionando, mandamos un mensaje al usuario avisándole de que el SAI está fuera de servicio, que tiene que intervenir lo antes posible, y mientras tanto nuestra instalación sigue funcionando gracias a que este elemento ha sido capaz de puentear el SAI falla, pero sigue alimentado directamente y por lo menos no puede pasar esa situación en la que tengamos tensión en las cargas y no podamos controlarla. Podríamos quedarnos sin tensión en las cargas, ¿sí? E incluso en aquellas cargas que no queríamos perderlas, como por ejemplo las telecomunicaciones, pero el bus va a seguir funcionando, lo que nos deja todavía una puerta abierta que nuestro control, si lo hemos planificado adecuadamente, pueda intervenir para reaccionar adecuadamente. Con lo cual, de ahí nuestra conclusión de que estas soluciones no son excluyentes, sino complementarias. Claro que algunos se plantean esto tiene que ser carísimo, sobre todo, claro, si tenemos una instalación terciaria, ¿no? Y tuviéramos que poner un SAI por cada uno de los segmentos y a lo mejor tenemos un montón de segmentos. Bueno, hay una solución intermedia, que podría ser colocar esta fuente de alimentación en líneas principales y en el caso de caer alguna de las líneas de esa línea principal, esta línea principal, o sea, en el caso, perdón, de caer el SAI de esa línea principal, o si tuviéramos solamente un SAI, pues solamente colocarlo en una línea principal, entonces en esa línea principal tendríamos la fuente de alimentación ininterrumpida que sería capaz de detectarlo y de obrar en consecuencia. O sea, el módulo que recibiría la señal de entrada y salida del SAI, el que estaría conectado tanto a la entrada como a la salida para comparar si hay tensión o no, estaría conectado a la línea que está mantenida por esta fuente ininterrumpida y a su vez un actuador que sería el que controlaría los relés que cambian o que conmutan, que puentean en definitiva al SAI, estarían también gobernados desde esta línea. De esa forma podríamos perder momentáneamente la tensión en las líneas que no fueran principales
pero automáticamente la línea principal que ha detectado ese fallo conmutaría, puentearía el SAI y retornaría el servicio, a la vez de que nos avisaría, por supuesto, también de que ha caído el SAI, de que estamos sin la protección eléctrica adecuada, etcétera. Con lo cual, por eso digo, no son excluyentes, sino más bien complementarios si queremos tener una instalación realmente segura. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy, que como habéis visto no es un tema demasiado complicado, pero sí, realmente es muy importante y muy a tener en cuenta. Este no es para olvidarlo, es un tema para tenerlo muy presente a la hora de hacer el diseño de una instalación que realmente queramos que funcione, ¿no? El próximo día vamos a ver otro tema igualmente interesante, muy sencillito, que es el tema de los flag o banderas de comunicación, al cual vamos a profundizar un poquito en él para sacarle partido, para ver qué posibilidades nos da el poder utilizar estos flash que ya en el curso básico habíamos comentado. Bueno, pues hasta entonces, recordad que la información que se os da en estas transparencias no deja de ser más que un pequeño resumen del temario, una explicación, una guía, una orientación, pero que realmente donde tenéis que estudiar toda la documentación es la documentación oficial que también tenéis en la plataforma. Bueno, pues hasta el próximo tema. Muchas gracias.